Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema de congruencia de triángulos. Así que escúchame bien. Me dice por aquí, congruencia de triángulos. ¿Qué es congruencia? Me dice, dados dos triángulos son congruentes si tienen sus lados de igual longitud y sus ángulos de igual medida. O sea, si yo tengo dos triángulos, yo voy a decir que son congruentes, que significa este simbolito con un igual, con un bigotito, significa que son congruentes. Y voy a decir que son congruentes si tienen sus lados de igual medida, de igual longitud, y sus ángulos internos de igual medida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a saber si es que dos triángulos son congruentes? ¿Sí? O sea, recuerda esto, congruencia, mismo tamaño y misma forma. ¿Sí? En este caso de congruencia de triángulos, tienen que ser triángulos del mismo tamaño y misma forma. ¿Sí? Que es muy diferente a lo que veremos después de repente el tema de semejanza de triángulos. En semejanza son triángulos de igual forma, pero de tamaño distinto. Uno es más pequeño que el otro. Eso es semejanza. Congruencia es mismo tamaño. Se diferencia por eso. Tiene que ser del mismo tamaño. Dos triángulos del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si es que dos triángulos son congruentes? Tienen el mismo tamaño. Por estos tres casos. Tres postulados. ¿Sí? Y adicional a eso, estos de aquí para triángulos rectángulos. Ahorita vamos a ver, le voy a explicar. ¿Sí? Pero estos tres nada más se basan. Estos de aquí salen de estos tres. Esta es la base. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo de nuevo. Me dice aquí, postulado 1. ¿Cómo yo sé que dos triángulos son congruentes? Cuando tienen los dos triángulos dos lados iguales, ¿sí? Igual longitud, y el ángulo comprendido entre ellos igual medida también. El ángulo que está entre esos dos lados de igual medida, alfa, alfa, que es el postulado lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Los tres tienen que ser de igual medida, ¿sí? Tanto en longitud como en medida angular, ¿sí? Segundo postulado, me dice ala, ¿no? Más conocido como ala. Ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Cuando yo tengo en los dos triángulos dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos también de igual longitud. El lado que está comprendido entre ellos, no por aquí ni por acá, no, el que está entre ellos, entre los dos ángulos, ¿sí? En este caso, alfa, alfa, beta, beta. Y el lado entre ellos que está marcado con un puntito, ¿sí? Ese es otro caso para yo decir que los dos triángulos tienen el mismo tamaño. Y ya puedo completar yo los demás, que serían los ángulos, los lados. Tercero y último. ¿Cómo sé que dos triángulos tienen el mismo tamaño? Son congruentes. Que por el tercer postulado, lado, lado, lado. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Si tienen los tres lados de igual medida. Los tres lados de igual medida. Digamos 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ya está. ¿Sí? Tienen las mismas medidas los dos triángulos. Puedo decir yo que son congruentes, ¿sí? Por tanto, también tienen los ángulos congruentes. Congruencia significa igual medida. Recuerda, congruencia, igual medida. Vamos aquí. Me dice, condiciones de congruencia de triángulos rectángulos. Tengo 4 postulados. Pero estos 4 postulados derivan de estos 3. Todo el tema se trabaja con estos 3. Se basa en estos 3 y de ahí salen estos adicionales. Veamos, me dice, postulado cateto-cateto. Claramente, ¿qué postulado de aquí puedes ver tú? ¿El 1, el 2 o el 3? En ese nuevo postulado adicional. Claramente se ve aquí que si yo tengo cateto-cateto, o sea, dos catetos, 2 a 2, o sea, sus catetos de estos dos triángulos rectángulos que son congruentes, tienen los dos catetos de igual medida, me dice que los dos triángulos rectángulos son congruentes. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque tendría acá el caso ¿cuál? Lado, ángulo, lado. ¿Te das cuenta? El ángulo sería 90. Tendría este caso. Lado, ángulo, lado. Tendría lado, ángulo, lado. Aquí se aplica el postulado 1. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Aquí, en este de aquí, ¿qué postulado de aquí crees que se aplique? ¿Cuál crees? Me dice postulado hipotenusa-cateto. Cuando tienes la hipotenusa de igual medida en los dos triángulos y un cateto de igual medida. Y el otro no sabemos. De hecho, que el otro cateto también va a ser de igual medida. Si tratamos de construir ese triángulo con estos dos, con una hipotenusa igual y un cateto de igual medida, el tercer lado también va a ser de la misma medida en ambos. Entonces sería el postulado lado, lado, lado. ¿Sí? El siguiente es postulado cateto-ángulo. Si yo tengo un cateto y el ángulo opuesto, ¿sí? Congruente. Un cateto igual, cateto, cateto y ángulo, ángulo. Un ángulo agudo lógico igual en ambos triángulos. Es lógico que si este de aquí es alfa
el de aquí al frente, ¿qué es? Vamos a darle beta. Por tanto, tengo que alfa más beta suman 90. Si este es alfa, este de aquí será beta. Porque alfa más beta suma 90. Y acá también tienen que sumar 90. No puedo poner otro ángulo que sea teta. Porque ya he dicho que el poner alfa aquí, a beta aquí, perdón, tiene que ser alfa con beta sumar 90. Si este es alfa, acá también tiene que ser beta. Y yo tendría beta lado 90. Beta lado 90. O sea, ángulo lado ángulo. El caso 2, postulado 2. Ángulo, lado, ángulo. ¿Te das cuenta? Esos de ahí salen de aquí. Último. Postulado, hipotenusa, ángulo. Si yo tengo una hipotenusa en los dos triángulos de igual medida y un ángulo agudo de igual medida, la misma historia. Si este es alfa, dale aquí beta. Si este es alfa, acá tendrá que ser beta, porque ya le puse que beta más alfa tiene que ser 90. Entonces alfa juega con beta, alfa con beta. No puedo ponerle otro más. Si le pongo teta aquí, acá también tiene que ser teta, porque los dos tienen que sumar 90. Ahora nuevamente tengo yo ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y te has dado cuenta que los tres postulados de aquí han participado aquí para poder hallar algunos casos o postulados adicionales, ¿sí?, a lo que son estos tres de aquí. Pero haz de cuenta que estos son la base, ¿sí? Te lo dejo para que los analices bien, que de aquí salen estos. Que aprendas estos tres, suficiente. Vamos por los ejercicios de día. Entonces, veamos el ejercicio número 1 por aquí, de los ejemplos. Me dice, dado los dos triángulos, o dado los triángulos, hallar x más y. ¿Cómo hallaría x más y aquí? Ya. Vamos a ver, mira aquí, tenemos alfa en este triángulo. Y en este triángulo también tenemos alfa. En este tenemos beta. Aquí tenemos beta. Entonces tenemos los dos ángulos iguales aquí. Y tenemos el lado comprendido entre esos dos ángulos que son iguales. Pues recuerda que si tienen el lado las mismas marquitas, quiere decir que son iguales. Los lados, la misma medida. Ahora, recuerda, este de aquí, ¿qué caso sería entonces? Si yo tengo alfa, lado, beta. Alfa, lado, beta. No importa si es al revés, pero el lado entre ellos es el mismo. Tengo el caso de ángulo, lado, ángulo. Por tanto, puedo decir que los dos triángulos son congruentes, ¿sí? Entonces, esta es una copia de esta de aquí. Eso es lo que quiere decir congruencia. Que esta es una copia de este triángulo. Esta es una copia de este. Son copias idénticas. Claro que pueden estar, el otro triángulo puede estar girado, no necesariamente en la misma posición, pero son una copia idéntica, del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo proceder yo ahora x y y? Escúchame aquí. Si a este alfa de aquí, en este triángulo, se le pone 10, porque el lado que está al frente de alfa sería 10. Entonces quiere decir que, como este triángulo es una copia de este de aquí, a este alfa de aquí también se le va a poner lo mismo, que sería 10, porque es una copia idéntica. Si a este beta de aquí se le opone el 8, en este triángulo a beta se le opone el 8, el lado al frente es 8, a este triángulo que es la copia idéntica de este, a este beta, también se le tiene que oponer 8 entonces. Y con eso ya tengo cuánto vale x y cuánto vale y. Por tanto, x más y tiene que ser igual a 10 más 8, 18. Y esa sería mi respuesta. Así de sencillo. El que se le opone a uno, también se le opone al otro lo mismo, la misma medida. Esa es la forma. Vamos con el 2. Me dice, si las figuras son congruentes, hallar x. Si estas dos figuras son congruentes, quiere decir que tienen el mismo tamaño. Recuerda, congruencia, misma medida, o sea, mismo tamaño, ¿sí? Entonces, si este triángulo es el mismo que este tamaño, quiere decir que a este alfa, lo que te acabo de decir, se le opone 16, a este alfa también se le opone lo mismo, porque son una copia, 16. Entonces, ¿cuánto vale x? 16. Así de sencillo. Solamente había que recordar bien, usar bien lo que es la palabra congruencia, ¿sí? El que se le pone a uno en un triángulo es lo mismo lo que se le va a poner al otro también. 3, último, me dice, si AE es igual a DC, AE es igual a DC, entonces quiere decir que estos de aquí
son iguales. Le pongo la misma marquita para ver que son iguales. Eso quiere decir la misma marca. Me dice hallar x por y. X por y. Vamos a hallar primero cuánto vale x y cuánto vale y. Pero antes, vamos a hacer esto. Si yo pongo un ángulo aquí, tenemos que determinar si son congruentes. Para yo poder usar alguno de los tres casos. Entonces, vamos a rellenar con algunos ángulos. Si yo pongo aquí un ángulo, que sea el ángulo beta, este ángulo de aquí al frente también es beta. Eso es por propiedad, que se llama propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Frente a frente siempre van a ser iguales. Entonces, si este es alfa, este es beta, este de aquí, ¿qué será? Vamos a darle otro ángulo, cualquiera. Alfa, beta, teta. Y si acá yo tengo alfa, beta, ¿cuánto tendrá que ser este de aquí? También tiene que ser teta. ¿Por qué el mismo, profesor, estos de aquí? Este ya te expliqué, por ser frente a frente opuestos por el vértice. ¿Pero por qué el teta también? Porque si alfa más beta más teta que le he puesto aquí suman 180, alfa más beta más ¿cuánto tiene que sumar 180? También más teta. Si los tres suman 180, estos tres también tienen que sumar 180. Entonces, si yo tengo ya alfa más beta y le pongo un ángulo aquí, acá también tengo alfa más beta, este tendrá que ser el mismo que este de aquí. Porque recuerda que los tres tienen que sumar 180 siempre. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos este lado igual que este. Alfa, lado, teta. Alfa, lado, teta. Tenemos el caso aquí de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces basta con que se cumpla uno de los tres casos para yo decir que todo el triángulo ya es del mismo tamaño. Entonces lo que hago es lo siguiente. Como a este alfa de aquí se le opone 6, a este alfa de aquí también se le va a poner 6. A este teta de aquí se le opone 10. A este teta de aquí también se le tiene que oponer 10. Por tanto, yo tengo que x por y es igual a 6 por 10. X por y es igual a 60. ¿Sí? Entonces, recuerda muy bien lo que te he explicado ahorita para llenar ángulos. Como no tenía ninguno, yo tenía que llenar. Puse beta. Por opuestos por el vértice, este con este son iguales, frente a frente. Entonces, si este es beta, este también tiene que ser beta obligado. Ahora, si este es beta, este es alfa, este es beta, y yo aquí le pongo cualquier ángulo, alfa más beta más este cualquiera, tiene que darme 180. Por aquí arriba yo tengo alfa más beta, más ¿quién me dará 180? Es más este mismo de aquí, ¿sí? Tienes que entender muy bien esa parte, porque es que he puesto estos dos que son iguales. Y así es como podemos hallar uno de los casos para poder trabajar, ¿sí? Ese ha sido el tema de hoy, chicos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.